Bueno, hoy me toca predicar. ¿Qué hago? ¿De qué voy a hablar? Ya sé. Hola, Dios les bendiga. Mucho gusto volverles a saludar. Hoy un nuevo video aquí desde Universo Pentecostal. Hoy vamos a estar hablando de algunas cosas importantes para tener en cuenta al momento de realizar un sermón. Así es, un video más de homilética, el arte de predicar. Así que vamos adelante con el video. Muy bien, vamos a analizar algunos puntos importantes en el desarrollo del sermón, en cuanto desde su preparación y en su predicación. Lo primero que debemos tener en cuenta, y esto es muy importante, es que el predicador debe estar ungido, el predicador debe ser dirigido por el Espíritu Santo, de manera que la primera tarea del predicador siempre será orar. La oración es importantísima en el deber de predicar. Cuando estamos siendo dirigidos por Dios, entendiendo que la predicación es humano-divina, es decir, el Señor no te anula como persona, sino que te usa. En este caso es importantísimo tenerlo en cuenta. El Espíritu Santo te va a inspirar. A mí me gusta decir, te sopla las palabras correctas. Así que es necesario que estés bajo su influencia. De manera que la primera tarea para empezar a preparar el sermón es orar. Así que no se te olvide, esa es la primera tarea. La predicación es una responsabilidad, por lo cual requiere de estudio. Todo bosquejo de un sermón deberá tener un texto, un tema, un título, una introducción, adicional el cuerpo del sermón, las ilustraciones, la aplicación. Estos son los puntos que deben estar dentro de un bosquejo de predicación. Acabamos de mencionar entonces el orden de los puntos en el bosquejo. Sin embargo, esto no significa que es en ese mismo orden que debemos elaborar cada punto. Aquí está el secreto. Es importante aprender qué debo buscar primero, qué debo redactar primero, en qué debo pensar primero. Así que a continuación vamos a ir hablando punto a punto, pero en el orden de elaboración, y ya luego resumiremos en cuanto a su aplicación sobre el bosquejo. Así que vamos a continuar con este tema interesante. Antes de continuar, quiero recordarte que si no te has suscrito al canal, suscríbete, deja un dedito arriba si te gusta este video y ayúdanos compartiendo para llegar a muchas más personas. Lo primero que vamos a definir es el tema. El tema es la proposición, es el argumento, es el asunto del discurso. Para presentar un buen sermón es necesario tener primero un buen tema sobre algún asunto que tiene que ser definido, específico, concreto y determinado. Antes de proceder a elaborar un sermón, es menester hacerse primero la pregunta: ¿de qué voy a hablar? La respuesta a esta pregunta dará el tema. Tómese, por lo tanto, como regla general hacerse la pregunta: ¿de qué voy a hablar? Un buen tema es un augurio de un buen sermón, dado que el sermón ha de contener el desarrollo del asunto expresado en ese tema. Pero hay algo importantísimo a tener en cuenta aquí, y es que al lado del tema debe ir el título. El título es la inscripción que se pone al frente de un libro o de un capítulo para dar a conocer el asunto de qué trata. El título debe ser como ese tráiler de la película
ese primer impacto que la gente puede escuchar. Por eso es tan importante entender que no necesariamente el tema es el mismo título, pues yo puedo ponerle a mi tema un título tan llamativo que la gente diga, oiga, yo quiero escuchar ese mensaje. Así que mucha atención a estos puntos porque son muy importantes. Continuamos. Muy bien, acabamos entonces de escuchar qué es lo primero que debemos desarrollar. Así que si quieres saber más, quédate hasta el final, no te vayas del video porque aquí te vamos a enseñar cómo preparar el sermón. Continuemos. Luego de que he definido mi tema, entonces ahora sí puedo proceder a la búsqueda del texto. Tomar un texto para predicar, dependiendo qué tipo de texto escojas, vas a despertar el interés de la congregación, vas a llamar la atención del pueblo, pues en este caso, entre mejor escogido sea el texto, mucho mejor será el interés del pueblo. Pero ¿cómo escoger el texto para el mensaje? Bueno, basados en el tema que hemos escogido, lo primero que debemos tener en cuenta es la dirección del Espíritu Santo. Al hombre que vive continuamente bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, raras veces le será difícil hallar de qué predicar. Lo segundo, para poder escoger el texto, es por la lectura constante de la palabra de Dios. La Biblia es la mina del predicador. Cuando algún pensamiento o ilustración nos impresione mientras leemos, debemos anotarlo en una libreta. A veces, al leer las Escrituras, cierto texto le llamará la atención y aún un bosquejo se le presenta. Hay que apuntar tales pensamientos, pues algún día le servirán. Tercero, las necesidades del pueblo nos ayudarán a escoger el texto. Hay que estudiar las necesidades, no solo físicas, sino morales y espirituales del pueblo. Por último, la lectura de buenos libros. Si los leemos no para copiarlos, sino para recibir inspiración, será una ayuda grande. El estudio de las biografías de grandes predicadores, misioneros y reformadores es una grande inspiración para el predicador. Ahora, mucha atención. Debe evitar escoger textos o temas que no pueda desarrollar. El predicador debe evitar controversias. Tampoco debe usarse como texto una parte de un pasaje que exprese solo una parte de la verdad. Por ejemplo, como el Salmo 14, el verso 1, donde dice, no hay Dios. El texto completo es, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Para la interpretación del texto que hemos escogido, hay que saber exactamente lo que quiere decir la Biblia del texto. Ojo, no es lo que tú quieras entender, sino lo que la Biblia dice. Por el estudio, el contexto se puede entender mejor lo que quiere decir el texto. Al escoger un versículo sin considerar el contexto, se expone uno a muchas equivocaciones. También es muy importante en la interpretación de cualquier porción de la Biblia compararla con los pasajes paralelos, si los hay, o los que tratan del mismo asunto. Vale, ¿cómo vamos hasta aquí? Yo creo que está interesante, ¿verdad? Así que hay que poner mucha atención a cada uno de los puntos que les estamos mencionando para el buen desarrollo de un sermón. Seguro si te quedas hasta el final vas a tener completa información de cómo se prepara un buen sermón. Así que no se desconecte, siga allí. Muy bien, ahora hablaremos del cuerpo del sermón. El desarrollo también es llamado el plan o argumento del sermón. Se puede hacer tantas divisiones como sean necesarias para ayudar a presentar el tema claro, definido y completo. Sin embargo, no deben ser demasiado marcadas. La primera división debe tratar de aclarar el tema, contestando la pregunta ¿qué es? Se puede contestar esta pregunta, en primer lugar, por dar la definición del tema y sus términos. Por ejemplo, si el tema del sermón es la santificación,
La primera parte puede dar la definición de la palabra, otros términos que quieren decir la misma cosa y errores que hay acerca del asunto, etc. En segundo lugar, se puede contestar la pregunta con explicar el tema. De allí la necesidad de entender perfectamente el asunto del mensaje. Tercero, hay ocasiones que se halla la contestación de la pregunta ¿qué es? Más claramente por medio de hacer comparaciones o contrastes. Jesús usó este método muchas veces, comparando el reino de los cielos con alguna cosa bien conocida, como por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a un hombre tratante que busca buenas perlas. La segunda división del sermón debe contestar la pregunta ¿por qué? Debe exponer la necesidad, la razón por qué uno debe creer y aceptar la verdad expresada en el tema del sermón. En esta parte del mensaje vienen los argumentos. Hay que convencer a los oyentes de la verdad. Para hacerlo, el predicador debe tomar en cuenta el alcance de los conocimientos del auditorio, comenzando por un hecho ya conocido por ellos y procediendo así a lo desconocido. Jesús, para enseñar las grandes y profundas verdades celestiales, hablaba a la gente de las flores del campo, de la siega, de las aves, el trigo y de las mujeres moliendo. Sigamos su ejemplo. La tercera gran división del sermón tiene por propósito presentar la manera por la cual el tema tratado puede efectuarse o, en otras palabras, contestar la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, si el tema ha sido la regeneración, la primera división explicará lo que es, la segunda por qué es necesaria y la tercera división explicará cómo puede ser efectuado. Esto debe incluir la agencia divina, la parte que Dios hace, y la agencia humana, o sea, la parte que Dios nos permite hacer a nosotros. Importantísimo tener en cuenta que debemos cuidarnos siempre de hablar con palabras muy claras dependiendo de nuestro auditorio. Hay algo que hace parte del cuerpo del sermón, pero del que quise hablarte aparte, y es las ilustraciones. Todo sermón debe tener sus ilustraciones. La ilustración es al sermón lo que la ventana es a la casa. La casa no debe ser toda ventana, ni el sermón todo ilustración. ¿Dónde encontramos las ilustraciones adecuadas? Bueno, primero en la Biblia. Las historias, las parábolas y experiencias de personas que en ellas hallamos pueden usarse como ilustraciones muy ciertas y efectivas. Segundo, en todo lo que nos rodea. Hay que llevar los ojos y oídos abiertos a todo lo que se hace y se dice a nuestro alrededor. Jesús en sus sermones habló de los lirios, de la luz, de la sal, las abejas, el trigo. Así que abre bien los ojos, predicador. Allí están las ilustraciones. Tercero, podríamos encontrar ilustraciones en la historia que hemos escogido o en la biografía de alguna persona o algún personaje bíblico. Muy bien, hasta aquí entonces ya tenemos nuestro texto, tenemos nuestro tema, hemos desarrollado nuestro cuerpo del sermón respondiendo las preguntas ¿qué es?, ¿por qué? ¿Y cómo? Luego de ello vamos a pasar a una parte un tanto delicada que es la aplicación del sermón. Atención aquí, ¿cuántos buenos sermones han quedado en el aire por falta de aplicarlos directamente a los oyentes? Muchas veces es mejor que el mismo predicador haga su propia aplicación e invitación en lugar de dejar este trabajo importantísimo al que está dirigiendo el culto. No es suficiente que los hombres se convenzan de la verdad, sino que es necesario que se conviertan. Los hombres por lo general no dejan el pecado simplemente porque entienden que lo deben dejar, sino porque sienten la culpabilidad de él. Por lo tanto, hay que tratar de llevarlos a esta convicción. Aquí
quiero hacer claridad que es importantísimo que antes de soltar el micrófono, tú lleves a la gente a aplicar el mensaje oído a sus vidas. Es en ese momento cuando les invitas a levantar las manos, a cerrar los ojos o a que pasen al altar, porque en este punto es importante que la gente aplique y que tome para sí el mensaje predicado. Así que no se te vaya a olvidar la aplicación dentro de tu mensaje. Muy bien, ya tenemos nuestro texto, nuestro tema. Hemos desarrollado el cuerpo del sermón y hemos puesto la aplicación y el cuerpo tiene sus respectivas ilustraciones. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta la introducción y nos falta el título. ¿Por qué menciono el título ahorita? Porque es un tip que quiero dejarte. Y es que es importantísimo dejar el título para lo último. Cuando ya sabes de lo que vas a hablar, cuando tienes claro todo el asunto, entonces ahora sí puedes pensar en un buen título. Ahora, vamos a hacer primero la introducción. La introducción, escúchame aquí, es el preámbulo al cuerpo del sermón. Puede basarse en el pasaje bíblico o en una anécdota apropiada al tema. La introducción es algo así como la fachada de una casa. Es lo primero que ves y obviamente debe ser muy bien presentada. Yo quiero recomendarte que la introducción no lleve más de 5 minutos. Tiene que ser una introducción estilo tráiler de película, donde tú cuentes algo que tiene que ver con el cuerpo, pero no del todo, pero de manera tan emocionante que la gente quiera saber y quiera escuchar lo que viene a continuación. Así que la introducción me gusta compararla con esos trailers de las películas donde te muestran algunas imágenes de lo que va a suceder, pero todavía no te lo cuentan todo, sino que te dejan expectante. Así mismo debe ser la introducción de un sermón. Bueno, espero que hasta aquí te vaya gustando este video. No olvides que si no te has suscrito al canal, debes suscribirte, dejar tu dedito arriba y compartir para que este contenido llegue a muchas más personas. Vamos terminando ya el video y a continuación vamos a hablar entonces del título y así cerramos con esta enseñanza. Hablar del título es hablar de esa inscripción que me va a llamar la atención. De hecho, en YouTube, cuando un título de un video te llama la atención, entras para ver. Es más, hay muchos que engañan. Hay algo llamado clickbait que lo que hace es poner un título demasiado llamativo, pero al final el contenido no tiene nada que ver con el título. Sin embargo, en el sermón también debemos cuidarnos de que nuestro título no prometa mucho, pero que sí llame la atención. Ese título es el que encuentras en cada video en estas plataformas, donde dependiendo la calidad de ese título, así mismo tú entras para ver qué es lo que proponen allí. Igualmente en el sermón debes trabajar en un buen título. Tienes que hacerlo porque eso hace parte de un excelente sermón. Muy bien, entonces para hacer un corto resumen, un sermón debe contener un texto, que es el pasaje bíblico, base del mensaje. Debe tener un tema que tiene que ver con la pregunta de qué voy a hablar. Debe tener un título, que es la etiqueta de presentación del tema. Debe ser atractivo. Debe tener una introducción, que es el preámbulo al cuerpo del sermón, y puede basarse en el pasaje bíblico o en una anécdota apropiada al tema. También debe tener un cuerpo del sermón, que es el desarrollo del tema, tomando como eje direccional el texto o pasaje bíblico seleccionado. Debe estructurarse a través de puntos esenciales, ordenados y encaminados hacia el objetivo. También dentro del cuerpo del sermón deben estar las ilustraciones y por último debe tener una aplicación. Pero en el orden de realización, lo primero que vamos a definir es el tema.
Luego de que tengamos el tema, entonces buscaremos el texto. Luego de tener el texto, nos vamos a ir a desarrollar el cuerpo del sermón. Luego de que tenemos el cuerpo con sus ilustraciones, desarrollemos la aplicación y por último dejamos la introducción y el título. Esto es homilética, el arte de predicar. Bueno, mis amados hermanos, esperamos que les haya gustado este video. Si quieren más, por favor no olviden dejar su comentario aquí abajito en la cajita de los comentarios. Allí déjenos sus comentarios acerca de las dificultades que han tenido o los sustos al momento que les han dicho que les toca predicar. Así que muchas gracias por su tiempo y que el Señor Jesucristo les bendiga. Un abrazo fuerte.